Bueno, gracias por estar con nosotros. Usted sabe que en pocos meses tendremos elecciones presidenciales aquí en nuestro país para elegir precisamente al presidente y al vicepresidente de la República. Esto será en febrero, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral. Ha habido una cantidad de encuestas ya y hay otras que vendrán en camino, ¿no? Obviamente, para conocer la preferencia de los salvadoreños y salvadoreñas. Les presento a nuestro invitado de esta mañana. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos. Presenta... Emilio Arroyave está con nosotros, investigador sociopolítico de Vox Latina. Muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros. Un gusto tenerte esta mañana. Vamos a hablar precisamente de la más reciente encuesta de Vox Latina. Vamos a conocer quién es Vox Latina. Nosotros los salvadoreños ya hemos escuchado de alguna manera, ya tenemos información sobre Vox Latina, pero ahora vamos a conocer más detalles del soporte de esta casa encuestadora. Y vamos a conocer los detalles también de la más reciente encuesta que ha corrido Vox Latina aquí en nuestro país, en donde se refleja nuevamente la preferencia de los salvadoreños y salvadoreñas de cara a las próximas elecciones. Hay también en esta encuesta que vamos a presentarles ahora la evaluación de los salvadoreños en torno a el tema de la tregua entre las pandillas, por ejemplo, en torno al tema de la preferencia o de la evaluación, mejor dicho, que hacen los salvadoreños y salvadoreñas del gobierno del presidente Mauricio Funes, ¿no? Temas importantísimos que vamos a ver en la próxima encuesta y, por supuesto, lo que usted quiere saber, por qué partidos están declinando de alguna, o inclinando, mejor dicho, los salvadoreños y salvadoreñas, y cuáles son los aciertos y desaciertos de algunos candidatos. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en Canal 12. Muchas gracias, Romeo, y muchas gracias a Canal 12 que nos ha invitado. Esperamos a partir de ahora y que estamos en plena campaña política, iniciar un diálogo más permanente con ustedes, con nuestra información. ¿Quién es Vox Latina? Pues Vox Latina es una agencia de investigación centroamericana y latinoamericana. Tenemos mucha experiencia aquí en El Salvador, más de 20 años de estar trabajando. En lo personal hemos hecho investigaciones desde hace muchos años. Hicimos una investigación para el Programa Nacional de Competitividad cuando era el presidente Rafael Calderón, no, el presidente Calderón, para el Programa Nacional de Competitividad. Hemos trabajado para un instituto político aquí, para el FMLN. Hemos hecho investigación para AID sobre programas de prevención en el tema de las maras, para la prevención de la violencia, para varios organismos. ¿Qué te parece si comenzamos viendo unas láminas? Por ejemplo, la lámina número 12, donde perfectamente se puede ver, ¿no?, parte del trabajo que ustedes han hecho de las instituciones. Ahí está. Nuestra experiencia, dice esa lámina, que precisamente se refiere a investigaciones que han hecho ustedes en el gobierno o cuando era candidato Otto Pérez. Cuando era candidato y ahora en el gobierno también hemos ¿Qué hecho tipo de trabajo hicieron con él ustedes? Sobre todo investigaciones de tipo cuanti y cualitativo. Investigación en la campaña política, a lo largo de la campaña política, y ahora en el gobierno somos los encuestadores, uno de los encuestadores oficiales del gobierno de Guatemala. La siguiente lámina, veamos a continuación la siguiente lámina también, que tiene que ver con el trabajo que ha venido desarrollando Vox Latina. Sí, hemos trabajado innumerables veces con UNICEF en Guatemala haciendo diversidad de temas, pioneros en la investigación del bullying. Quiero contarte que hemos trabajado también con medios de comunicación social, más de 15 años con el grupo Prensa Libre en Guatemala, Guatevisión, colegas de ustedes, nuestro diario, El Periódico, y yo quisiera destacar sobre todo que hemos trabajado con organismos internacionales. Y yo quiero volver a la lámina anterior, Emilio, porque es una investigación o varias investigaciones que hicieron de UNICEF. Hicieron una encuesta nacional sobre la discapacidad en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Hicieron también una encuesta nacional sobre el saneamiento ambiental y cambio climático. Hicieron también para UNICEF una encuesta sobre las adopciones en Guatemala. Sí, entre otros trabajos, obviamente. Temas diversos hemos hecho con UNICEF, con muchísimos temas. Yo te destacaba el tema del bullying, por ejemplo, el tema de las adopciones, donde había un abuso por parte del tema, se estaban llevando a muchos niños, incluso robados. Hemos trabajado, yo quisiera también destacar, para muchos institutos políticos, tanto de derecha como de izquierda y de centro, para fundaciones como la Konrad Adenauer, que es una fundación demócrata cristiana, para la Fundación Naumann, que es socialdemócrata, y para la Fundación Liberal Alemana también, para el Instituto Republicano de Estados Unidos.
Entonces no podemos decir que somos una investigadora, una casa investigadora o una casa de asesores de derecha o de izquierda. Y eso nos da más objetividad y más balance a la hora de ¿Cuántos ser. años de experiencia, Emilio, tienen ustedes de estar Mire, desarrollando el trabajo? yo tengo 50 años y prácticamente 30 de estar en esto, Romero. Entonces ya tenemos una experiencia de 20 y tantos años en la agencia, un equipo multidisciplinario que conoce a profundidad pues el sabor del acelguate y de la pupusa. Entonces, pues nos atrevemos a decir que tenemos un conocimiento profundo de El Salvador y de su realidad sociopolítica. ¿Vox Latina tiene sede en Guatemala? Tiene su sede principal en Guatemala, pero le quiero contar que también trabajamos ahorita en Paraguay, en la campaña política de Efraín Alegre. Hemos trabajado en Curazao, trabajamos en Haití, con el primer ministro también en las elecciones y en la campaña. Tenemos mucha experiencia sociopolítica y por eso nos consideramos con la propiedad y con la expertise suficiente para estar en El Salvador, que es un país vecino nuestro. Bueno, veamos la siguiente lámina ya para ir terminando. Era importante para nosotros hablar precisamente, como bien lo dice Emilio, por un lado, trabajos con Otto Pérez, ¿no?, de Guatemala, pero por otro lado, trabajos con el partido que le daba, o la alianza que llevó a Mel Zelaya a la presidencia de la República, ¿sí? Es eso, ¿no? Sí, Manuel Zelaya Rosales. Y quiero destacar sobre todo que empezamos trabajando con Greenberg Research, que son unos gringos muy famosos como asesores políticos, y después nos quedamos trabajando con el presidente Zelaya en la presidencia. Pero hoy, por ejemplo, también hacemos encuestas para Ricardo Álvarez en Honduras, que fue precandidato de un partido contendiente de derecha en Honduras. Entonces, por eso le digo que no es que seamos mercenarios, sino que sabiendo nuestros clientes que hemos estado con la izquierda y la derecha nos han contratado porque creen en nuestra objetividad y sobre todo en la discreción de nuestros datos. Muy bien, Emilio, vamos a conocer ahora los primeros resultados. Vamos a ir revisando. Tengo no menos de unas 20 láminas preparadas para que las discutamos, para conocer los resultados. Y vamos a ver la primera lámina sobre las preferencias electorales. Bueno, la primera lámina tiene que ver con precisamente de qué... a ver, esta lámina es muy importante. ¿De qué depende que una persona como usted dé su voto por un partido político o un candidato? Es la pregunta, ¿no? Y la respuesta abrumadora es... Mire, la respuesta abrumadora es lo programático. Lo programático. Y yo ¿Qué es lo programático? Hacer una reflexión al respecto, pues nuestras preguntas, vemos que el tema de carisma, de personalidad y carácter son menos importantes que los aspectos programáticos para los salvadoreños. Y eso nos evidencia que hay una madurez y una cultura política cada día más sofisticada en el salvadoreño. Eso nos alegra porque ahora interesa ya no el es por el contenido cantarito, ya no es tema de por la fondo, ¿no? lámina, sino más bien que la gente se preocupa más por eso. Usted puede ver que la propuesta, el plan de gobierno, el ofrecimiento, lo que ofrece, las promesas, las ayudas, lo que los dice, todo beneficios. eso es lo programático. Entonces las personas más que en cancioncitas, más que en camisetas, más que en bonitas caras o en ese tipo de cosas superficiales, está hoy interesada en lo programático, en el contenido de fondo. Vamos a ir siguiendo lo que tenemos programado, la siguiente lámina, la vamos a ir mostrando más seguido para que tengamos la oportunidad de evacuar todas estas láminas y luego hacer un análisis más general sobre cómo estás viendo tú la situación a partir, digo, de esta situación, de estas láminas o de esta información que estamos mostrando. Sí, sobre todo, y abro comillas, Romero, nosotros no la estamos viendo. Estamos trasladando sencillamente lo que la población nos dijo, la población salvadoreña. ¿Cómo recordar a este gobierno del Frente y Mauricio Funes? Como un gobierno, como un mal gobierno. Una forma diferente de como han preguntado otras encuestadoras, pero que es coincidente con la mayoría de encuestadoras serias. Eso es muy importante destacar aquí. Encuestadoras serias, casas con reconocido prestigio y trayectoria. Bueno, el 60% dice que este es un buen gobierno en el clúster FMLN y Mauricio Funes, y como un mal gobierno lo considera el 32.9%. Casi 33%. Lo que nos resulta, comparado con otros países, interesante y pues bueno para el país y para todos los salvadoreños, ya que hay un alto nivel de aprobación. El desempeño también del partido, también es interesante que en el desempeño el partido de gobierno sea altamente valorado por los salvadoreños, lo cual sugiere que no hay solo una alta apreciación de la figura presidencial, que sugeriría presidencialismo o caudillismo, sino también la gente ya está pensando en el trabajo de su partido de gobierno.
Entonces, en consonancia, tanto presidente como partido son bien valorados en El Salvador y repito, en Guatemala también tenemos un buen nivel ahora de aprobación del presidente Pérez en comparación a otros presidentes del pasado, pero ese es pues un dato alentador, porque al país le va bien si nuestro presidente es bien evaluado y el partido en gobierno. Ok, ¿cómo recordará el desempeño del FMLN? Es la pregunta esta, ¿no? Sí. En el gobierno. Sí. ¿Ya? Obviamente aquí la gente debe tener en su análisis el trabajo que están haciendo algunos ministros del Frente Farabundo Martí, digo, del FMLN, ¿no? Sí. Que de alguna manera supongo yo que es bien evaluado y producto de eso tienes esta respuesta. En efecto. Esta respuesta. En efecto. ¿Usted esperaba que este gobierno solucione en 5 años los principales de los problemas del país o es muy poco el tiempo para poder hacerlo? Es la pregunta que está en pantalla en este momento. Bueno. A diferencia de lo que escuchamos, como yo le repito, Romeo, nosotros tenemos investigación desde hace 20 años aquí en El Salvador, la inmediatez, la necesidad urgente de la gente en sus grandes necesidades de que hayan cambios inmediatos, hoy está aquí matizada cuando vemos que la gente cree que se necesita más tiempo para resolver los problemas. Hay también esa madurez y esa cultura política al entender que esta gráfica refleja el alto grado de comprensión de lo complejo y grave que son los problemas de Estado que no se pueden resolver del día a la mañana y en plazos limitados que tiene un gobierno, lo cual sugiere incluso la posibilidad de reelección del actual gobierno, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a ver en la siguiente lámina? Bueno, ¿cómo decirlo de esta manera, Emilio? O sea que la gente sí le gusta la alternancia, pero también entiende que en un solo periodo es difícil resolver los problemas que enfrenta un país. Sí. ¿Es así? Mire, en el hecho político nosotros los encuestadores de alguna manera forzamos a las personas a pensar en temas políticos que nunca piensan. La verdadera, la auténtica Gallup de Estados Unidos hace varios indicadores compuestos y ha llegado a la conclusión de que el estadounidense promedio no piensa más de 20 minutos en política. Y en nuestros países tenemos la serie latinoamericana Latino Barómetro, Cultura Política, que ha demostrado que nosotros los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños, realmente no vivimos en el diario pensar de la política. Incluso aquí en El Salvador hay un dicho muy bueno que dice, si no trabajo, no como. Entonces no pensamos en política. Sin embargo, aquí los gráficos nos demuestran que el salvadoreño tiene una sabiduría popular. Usted puede ser un campesino, puede estar con su asadón o puede estar sacando un Mercedes, pero ya hay una sabiduría popular que dice que hace más falta tiempo para resolver los problemas. Nuestros plazos son muy cortos, Emilio, de 4 años. Aquí en el país ha habido una discusión. Este es un gobierno liderado obviamente por el presidente Mauricio Funes y de repente algunos analistas dicen, algunas personas dicen, mire, este gobierno se parece mucho a los gobiernos de derecha, ¿no? O a algunos gobiernos de derecha. Hay analistas que dicen eso. Y pues ahí estamos viendo esta gráfica. ¿El actual gobierno de El Salvador es un gobierno de derecha o es un gobierno de izquierda? Ahí tienes, por ejemplo, los resultados. La gente tiene claro que a pesar de que hay críticos que dicen que este gobierno se parece mucho a gobiernos de derecha, tiene claro que este es un gobierno de izquierda. Sí. ¿Que ha actuado como tal, como un gobierno de izquierda? Romero, yo quiero, me puso usted cabalmente un tema importante de señalar a la población teleaudiente que está viendo hoy este programa en la mañana. Esta encuesta y lo que estamos hoy hablando nosotros con estas gráficas representa a la mayoría de salvadoreños. Y aquí sí hay un contraste brutal, diría yo, o un contraste absoluto entre lo que opinan los que tú invitas aquí a tu programa, que son los analistas, los académicos, y lo que piensa el señor que va manejando un bus o la señora que tiene una venta de pupusas o el taxista. Esto representa a lo que la gente piensa y la mayoría piensa, como vemos en la gráfica, que este es un gobierno de izquierda. Y quiero también reflexionar al respecto de que hoy la izquierda allá en El Salvador tampoco genera miedo, como lo generaba hace 15 años, como lo generaba incluso cuando estaba todavía vivo el comandante Shafiq Handal, que se generaron una serie de leyendas en cuanto a qué significaba el comunismo, Por lo tanto, el tema ese de una campaña del miedo ya no es rentable políticamente hablando. No es rentable. Hoy los salvadoreños, la mayoría, no solo aprueban a su gobierno, sino que lo identifican, como vemos, el 64.3 como un gobierno de izquierda, claramente. La oposición aquí en el país, Emilio... Incluso, solo para terminar, te quiero decir que en las vertientes de centro y centro izquierda y centro izquierda se dividen. Realmente los que no se pronuncian o la respuesta que no es efectiva, el no sabe, no responde, es muy bajo, lo cual también me demuestra que es una sociedad altamente politizada y bipolar o bipartidista, ¿verdad?
Quería decirte que la oposición aquí en el país acuñó un término, antes, ahí tenemos ya la siguiente gráfica, pero antes que me comentes esa gráfica, recordarte que la oposición aquí en el país acuñó un término, gobierno de incapaces, ¿no? Decía de alguna manera, refiriéndose precisamente a este gobierno del Partido Frente Farabundo Martí, encabezado por el presidente Mauricio Funes. ¿Eso se refleja en las encuestas o no se refleja realmente? La gente lo percibe, aunque ya vimos algunas láminas que cree que este gobierno va por buen camino, pero ¿hay una opinión dividida en torno a esto? Sí, los enunciados políticos, evidentemente, sean de la oposición o de cualquier instituto político, son subjetivos y son campaña, pero la mayoría de lo que nos dice la encuesta, que es un instrumento científico, elaborado una muestra nacional, con los más altos, estrictos sistemas de aleatoriedad, nos dice que eso no es percibido así, ¿verdad? Porque si no tuviera el nivel de aprobación que tiene el gobierno como tal, el presidente y el partido de gobierno, que son las tres vertientes que hemos visto antes. Antes de pasar al tema de las preferencias así electorales como tal, ¿no? ¿Por quién votaría usted? Las preguntas que siempre se hacen, que se pueden formular de distinta manera. Quiero proyectar la siguiente gráfica porque es un tema que nos afecta a nosotros enormemente, que es un tema que ha venido en la agenda nacional, que es un tema que se ha debatido enormemente y vamos a verla. Es sobre el tema de la tregua entre las pandillas. Por en medio voy a meter este tema porque es importante para la gente. ¿El próximo gobierno debe seguir facilitando la tregua entre las pandillas, sí o no? Era la pregunta así cerrada. Sí. Así cerrada como tú dices, no, 64.3%. Para los extranjeros nos parece sorprendente con el nivel de homicidios que ha bajado, pero la mayoría de salvadoreños no está de acuerdo en que el próximo gobierno, sea cual sea que quede, siga facilitando esta tregua entre pandillas. Solo el 31%, el 31.1% dice que sí, está de acuerdo con este tema de la tregua entre las pandillas. Es contundente. De aquí los comandos de campaña pueden agarrar mensajes, ¿no? Por supuesto. De hecho, hay un candidato acá que ha dicho muy francamente, muy claramente que no, aunque al principio matizó, pero luego dijo, no, yo no voy a apostarle al tema de las pandillas. Pero, ¿tú crees que la gente en su mayoría, porque depende de cómo se formule la pregunta, decía yo, si tú preguntas, ¿a usted le ha beneficiado la tregua entre las pandillas? Probablemente digas que no. Pero si tú preguntas, ¿usted cree que debe continuar la tregua entre las pandillas? La respuesta puede ser distinta. ¿No me ha beneficiado contundentemente? Digo, no. Pero me parece que es una buena herramienta que puede servir para combatir la delincuencia. Sin embargo, aquí nos dicen que el próximo gobierno debe seguir facilitando la tregua entre pandillas. Cuando preguntamos sí o no, nos dicen que no en absoluto. El tema es complejo, el tema es de fondo. Sobre todo siguen las extorsiones, siguen los secuestros, etcétera. Es un tema complejo, yo diría que para la sociedad todavía, para la mayoría, entenderlo a profundidad. Pero sí, la mayoría se opone a este pacto, esto es indudable, y no solo lo dice Vox Latina, sino lo dice diversidad de casas o de agencias encuestadoras serias. Pero es un tema que va a estar en la agenda, ¿no? Política electoral, me imagino. Bueno, ya está. Y que va a ser continuar siendo eje de campaña de algunos partidos políticos. Muy bien, Emilio, vamos a ver a continuación la siguiente lámina, vamos revisando una por una para compartirla con los salvadoreños. Si comparamos este gobierno del FMLN con anteriores gobiernos de Arena, ¿quiénes han gobernado mejor? ¿Este gobierno del FMLN o anteriores gobiernos del Partido Arena? Ahí está otra de las preguntas formuladas. Es para comparar de alguna manera la percepción, si se puede utilizar el término que tiene la población salvadoreña respecto a dos tipos de gobierno, ¿no? Uno, encabezado por el Partido Arena por más de 20 años y otro encabezado por el FMLN que lleva 4 años y algo. Bueno, yo creo que eso tiene que ver, el desgaste máximo que implica 20 años, ¿verdad? Que quizás solo comparado a dictaduras que hay en América Latina o en otros países, eso desgastó tanto a Arena que pues aquí están los resultados. Si comparamos este gobierno del Frente con anteriores de Arena, ¿quiénes han gobernado mejor? Pues más del 50%. Hay un alto aprecio de desempeño que llega al 50% y esto se va a reflejar ya en que hay un partido contendiente con esos acercamientos. Esto es coherente con las láminas anteriores, donde resulta que el presidente y el partido son bien evaluados también. Por lo tanto, también consideran que gobierno, este gobierno ha sido mejor que los anteriores. anteriores. En realidad la gente no hace mayor división entre el presidente y lo que es su partido o su instituto, Emilio, que lo postula. No sé si preguntaron esto, pero ¿qué resalta la población salvadoreña? ¿Qué es lo que dice, mire, este gobierno ha hecho bien respecto a los otros gobiernos? ¿Cuál ha sido la diferencia
de este gobierno respecto a los anteriores? Indudablemente el tema social, el tema de atención a la pobreza, el paquete de beneficios a los escolares, el vaso de leche con los problemas que pueda tener, es altamente apreciado. Hay un quiebre entre lo que han sido el largo tiempo que gobernó Arena y con este nuevo gobierno el atender el tema de la pobreza, el atender el tema social, que también es un tema como tal, estructural a largo plazo y difícil también, porque hay muchas expectativas de que esto se hubiese solucionado con una inmediatez. La mayoría de la población en su universo mental quisiera que las soluciones fueran inmediatas y mucho más si hay 20 años de gobierno y llega uno nuevo, quisiera que eso fuera más. Pero como dijimos antes, también reflejan la madurez de que en 4 años eso es imposible de solucionarse. El énfasis entonces lo ve la gente en lo social. En lo social. ¿Recuerda algo o qué cosas recuerda del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores? Que dice, bueno, mire, también creo que el gobierno de Arena hizo cosas importantes. Bueno, ¿no? Aquí tenemos cabalmente, Romeo, esta gráfica. ¿Cuál de los dos gobiernos ha logrado más seguridad? ¿El gobierno del FMLN con Funes o el gobierno de Arena con Antonio Saca? Y vemos que, bueno, muy empatados, pero hay una apreciación. El margen de error, digamos, nos sugeriría, el margen de error de la encuesta son 3 puntos, entonces estamos empatados, pero diría que hay una apreciación levemente mayor a que lo hizo mejor Arena en el tema de seguridad que este gobierno. Esta lámina me llama la atención. A ver, el 37% dice que el gobierno del FMLN ha hecho mejor las cosas, digo, o el 37% cree, ¿no?, que la seguridad ha sido mejor en el gobierno del FMLN y un 39.1% dice que en Arena con Saca. Sí. Aun cuando la solución ha sido muy distante, digo yo, o sea, con grandes diferencias marcadas, por ejemplo, durante la administración del presidente Elías Antonio Saca se puso de moda el tema de la mano dura, ¿verdad?, que por lo que veo la gente tiene algún grado de reconocimiento a ese tema, ¿verdad?, sí, a la forma como se trató la delincuencia, a juzgar, digo, por los datos que estamos viendo. Y en se ha hecho un énfasis también en el tema del combate a la delincuencia, pero tiene el ingrediente, en este gobierno, tiene el ingrediente de la tregua entre las pandillas, ¿verdad? ¿Qué tanto le ayuda a este actual gobierno la imagen de la tregua entre las pandillas? Mire, el tema, ya vimos que el pacto o la tregua no es bien vista por la mayoría de la población, ¿verdad? Sin embargo, es una metodología que ha bajado en términos reales el nivel de homicidios. Y está temblando en El Salvador. Sí. Y eso nos pone nos dimos cuenta porque todavía una de las lámparas está moviéndose y también sentí que la mesa se estaba moviendo. Y esperamos que no hayan ningunos daños personales. Bueno, siguiendo con el tema, Romeo, aprovecho en esta gráfica a indicarte que cuando hablamos en encuestas, decir que Arena fue mucho más eficiente en el tema de seguridad no es cierto, por los márgenes de error. Y eso lo he visto, aprovecho el tema con otras encuestas que ven en El Salvador. Esto es empate. Ajá. Esto es close to poll, dicen algunos, como Roy Campos mismo. Entonces, no se pueden hacer afirmaciones muy grandes con estos datos. Y por eso me da un poco de pena cuando algunos analistas dicen que voy adelante porque tengo un punto arriba del contendiente. Eso quiere decir que están empatados, o incluso cuando se pronuncian con 2 puntos, etcétera, ¿verdad? Que el margen de error anda por 2 puntos, 2.5 más o menos. No se pueden hacer afirmaciones. Si quieres, continuamos. Vamos a ver la próxima lámina entonces, ¿te parece? Sí. Ahí está proyectada, ¿sí? Estos 4 años del gobierno del FMLN y Mauricio Funes han sido 4 años de fracasos o 4 años de éxito, perdón, que esta es la lámina a la cual hacía referencia o el tema al cual hacía referencia yo anteriormente cuando te decía que la oposición había acuñado una frase, 4 años del FMLN, 4 años de fracasos, decía en el marco del 4º aniversario del gobierno del Frente Farabundo Martí. Ahí está la respuesta de la población según Vox Latina. Según la población. Según la población, por supuesto, a través de la encuesta de Vox Latina. A través de la encuesta. Bueno, aquí cabal, como dicen ustedes, aquí se mide el impacto de cierta publicidad, ya que el FMLN afirma que han sido 4 años de éxito, pero a Arena en contraste dice que han sido 4 años de fracaso. Y nosotros nos pareció interesante medirlo esto y hacerlo pregunta. Y de nuevo la gente dice, bueno, son 4 años de éxito, 51.8%, muy coincidente o muy cercano a los niveles de aprobación
tanto del gobierno como del presidente. Porque yo insisto que aquí sí hicimos en esta encuesta un clúster o una asociatividad con el gobierno de Funes y con su partido. No solo quisimos saber al presidente, porque creemos que el presidencialismo es también un problema que ha generado problemas a América Latina. Entonces, por eso pero que está muy marcado en algunos países de supuesto, América Latina, como por ejemplo El Salvador, ¿no? Que está muy marcado el presidencialismo. Tiene razón, es coherente con la aprobación que tiene este gobierno, la aprobación que tiene según esta encuesta de Vox Latina y lo que dice la población, es coherente, ¿no? La aprobación que tiene con este último resultado de que se ha sido un gobierno de fracasos o de logros. Vamos a hacer la primera pausa, Emilio, vamos a regresar para conocer ya los números más gruesos. Por supuesto, el tema de las preferencias, ¿no? De los candidatos, incluyendo fotografía en algunos casos. No sé si en todas se incluyó la fotografía o solo la bandera. Vamos a hacer la pausa y regresamos con eso. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Mire, Edwin Segura, usted lo conoce, es de LPG Datos de la Prensa Gráfica, está escribiendo a través del Twitter. Voy a evacuar este Twitter rápidamente, Emilio, para que pueda contestar, porque me parece que es muy buena pregunta, ¿no? La de Edwin Segura, para luego continuar con las diapositivas y ver los resultados. ¿Quién patrocina la encuesta de Vox Latina? Así. Mire, hoy estamos siendo patrocinados por varios, porque estamos vendiendo una modalidad que los encuestadores conocemos como el ómnibus. Eso quiere decir que yo le puedo vender a su canal de la pregunta 15 a la 30 y pues a un instituto político la 31, a la 40 y a una universidad. Pero un tema obviamente sociopolítico, no vamos a hablar en esa encuesta de ollas. Entonces hoy hay varios patrocinadores y es una encuesta ómnibus, pero esperamos que en el futuro el Canal 12 también nos compre esa parte de la ómnibus y los principales institutos políticos. Ok, bueno, Emilio, a continuación vamos a ver esta lámina que es importante, ¿no? Vamos a proyectarla para que puedas compartir los resultados con nosotros. ¿Cuál o qué candidato presidencial está hablando de los temas que más le interesa o le preocupa a la población? A personas como usted, dice. Qué interesante esto, porque lo que analiza, entiendo, es si está conectando el mensaje de los candidatos precisamente con las necesidades que diariamente vive la población. Es eso, ¿no? Usted lo ha definido de la mejor manera, como un profesor de ciencia política, Romeo, y es cabalmente el tema de la intermediación. Vemos aquí que los principales contendientes que en nuestra y otras encuestas serias están apareciendo, están siendo capaces de ser intermediarios entre mis intereses y mis preocupaciones ante el Estado. Entonces yo creo que esta gráfica es así. Sin embargo, hay un 18% prácticamente que todavía no ve a ninguno como canal de intermediación o que represente mi manera de pensar o de abordar. Si no fuera así, entonces yo creo que hay un gran nivel de intermediación aquí evidenciado. Ahora, hay temas como que son cíclicos, le llamamos nosotros, ¿no? Que digo, casi siempre salen en las encuestas. Mire, que le preocupa a los salvadoreños y salvadoreñas el tema del desempleo, la inseguridad que se está viviendo, muchas veces el tema de la salud, la educación, pero por encima el empleo, la necesidad de tener un empleo. De eso entiendo que están hablando los tres candidatos en este momento, ¿no? Otros estarán enfocando mejor sus temas hacia la población salvadoreña. En este caso, entiendo, por los números que estamos viendo en la gráfica, que es el candidato del FMLN, según ustedes, el que más está conectando con los temas y las necesidades de la población. Pues en esta pregunta que es muy cerrado, concreta, en efecto así es, Salvador Sánchez Serén sería el mejor intermediador de los intereses que le preocupan a personas como usted. Y perdóneme que lo señale así, porque así preguntamos a personas como usted, y cuando hacemos esto estamos hablando de clase alta, clase media, clase popular, etcétera, urbanos y rurales. Y esto vamos a ver cómo adelante se parece a la intención de voto que hay. Vamos a ver entonces la siguiente lámina, que es esta es la continuación, ¿no? No preguntaron por una segunda vuelta, entiendo, no. Emilio, ya que aparece ahí este tema, pero esta sí. Autoadministrada significa, explícame esto porque la población a lo mejor y tu servidor no tenemos
con mucha humildad lo digo, no tenemos información qué significa autoadministrada. ¿Cuál es su partido político preferido en la actualidad? Ok, esta es la pregunta 26. ¿Qué significa Bueno, autoadministrada? ¿qué quiere decir autoadministrar? Nuestra encuesta tiene esta particularidad y yo creo que fuimos pioneros. Esto suena un poco petulante y va a molestarles a algunos otros colegas, pero nosotros pensamos que las secciones autoadministradas de identificación o autoadscripción ideológica, de partido preferido, intención de voto, es importante, además del simulacro de la papeleta. Hemos llegado incluso al extremo que la sección de ingresos se la pedimos autoadministrada en aquellas personas que obviamente puedan leer, porque nos da más confianza en los encuestados, les permite ser más abiertos en su decisión. Lo usual es de que nosotros le decimos, por favor, marque en estas en estas hojas o en estas papeletas lo que le estamos preguntando, que creemos es polémico para las personas. Nos volteamos, les damos las espaldas y las personas de forma anónima marcan y meten. Eso quiere decir lo autoadministrado en pocas palabras. Entonces, en esta pregunta autoadministrada, que es la 26, hay alto nivel de definición en este temprano momento de las tendencias partidarias y pues la encabeza en este caso, ahí sí, ya saliéndose del margen de error, el FMLN con 34.5% y Arena con 28.0% y la Unidad con 11.2%. Son más o menos 6 puntos la diferencia entre el FMLN y el partido Arena, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate que hay un dato todavía interesante, el suficiente como para... no quiso colaborar, significa también a lo mejor no quiso responder, ¿verdad? Sí. Entonces significa que hay un nivel también muy aceptable, el 13.8%, casi el 14%, de que no puedes decir por dónde va la cosa, que no puedes saber si se va a sumar a Gana, a Arena o al mismo Frente Farabundo Martí, ¿verdad? Sí, y que puede estar ocultando su voto por alguna razón, incluso por temor al encuestador, o que puede pensar de dónde viene él, viene de Arena, o algunas reminiscencias del conflicto armado, que todavía hay gente que tiene miedo. Puede salir un escuadronero ahí o otro del otro partido y nos puede hacer algo. Sin embargo, como estamos en democracia, y esa es la alegría de la democracia, las encuestas. Me recuerdo yo que en la última campaña, cabalmente yo, una vez que me entrevistaron varios canales, en una rueda de prensa, algo accidental, yo decía que instaba a los colegas encuestadores a dar los datos. Aquí no deberían de generar dudas ni ataques al mensajero, sino que ver los datos y las tendencias que hoy creo, te repito, Romeo, se coinciden con la mayoría de encuestas serias. El FMLN obviamente aquí va adelante. Vamos a ver entonces la siguiente gráfica. Esta es precisamente preferencia de los partidos políticos y esta es otra de las gráficas importantes. Quiero decir que hay una variedad de encuestas, ha habido una cantidad de encuestas, ¿no? Algunas incluso hablan de un empate, pero en esta de Vox Latina, los datos están de la siguiente manera cuando se pregunta cómo, como el voto secreto dice, imaginemos que usted está escogiendo al próximo presidente de la República en las elecciones presidenciales del año 2014. Marque con una X la foto de su partido. Me llama mucho la atención si tiene que decir ahí, Emilio, la foto de su candidato o la bandera de su partido. Dice la foto de su partido y candidato preferido. Ajá. Ok. Sin salirse de la casilla. Bueno, y ahí dan las indicaciones. Bueno, sí, aquí hay una tendencia clara de ventaja del FMLN y Salvador Sánchez Serén, y quiero decirle que esto no es que lo empezamos el día de ayer, ya llevamos desde finales del año pasado haciendo sistemáticamente estas mediciones. Nuestro muestrista, sí me voy a reservar el nombre de él, tiene una muy alta experiencia, creo que es uno de los mejores muestristas en América Latina, tiene entre otras responsabilidades la encuesta de la POP, o una encuesta de cultura democrática que hace la fundación, que hace la Universidad de Pittsburgh, etcétera, y entonces estamos muy seguros de los datos. También tenemos rigurosidad en el campo, son guatemaltecos los que vienen a encuestar, ¿verdad? Son extranjeros, y eso también permite que cuando hacemos las preguntas la gente tenga más confianza. Y estos guatemaltecos se van, son personas mayores, no son jovencitos como eso es a nivel nacional, ¿no? Ese tipo a de nivel encuesta. nacional, sí. Venimos de una manera neutra, nuestra agencia tiene un color
que se puede parecer a algunos de los partidos, pero invisibilizamos los colores y los vehículos vienen sin esa identificación. En la lámina anterior la diferencia entonces es, Emilio, más o menos de 6 puntos. Sí, estos son los votos válidos. ¿Qué son los votos válidos para que nuestra audiencia lo sepa? Esto es como va realmente a contarlo el Tribunal Supremo Electoral. Aquí no pusimos los votos nulos y los que no quisieron colaborar en el ejercicio de intención de voto, ni los votos blancos. Pero no cuenta los indecisos, que es otra cosa. No está aquí, y aquí son como el tribunal. El que gana, gana, y así va a ser. Lástima que no se publicó la otra gráfica donde teníamos los votos totales, ¿verdad? Por el tiempo en televisión creo que no se pudo hacer. Pero esto es como realmente serían las elecciones. Entonces, por eso lo vemos un poco sobredimensionado si comparamos con otras encuestas. Preguntaba, Emilio, aquí no cuentan los votos indecisos, ¿no? No están contabilizados, que es lo que decíamos que es más o menos un 14% de esos que dicen que no quisieron colaborar, que podría cambiar, podría incrementar, por ejemplo, la votación a favor de Salvador Sánchez Serén, podría incrementar la votación a favor de Norman Quijano, o podría incrementar la votación a favor de Elías Antonio Saca también, y ponerse, bueno, de acuerdo, porque, insisto, hay encuestas que dicen que hay un empate, pero ponerse al filo también Elías Antonio Saca de los demás candidatos. Yo creo que no hay un empate hoy por hoy. Yo creo que hay una ventaja objetiva del candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén, y eso lo vas a ir viendo en la medida que encuestas serias saquen. Y nosotros fuimos pioneros también, quiero decirte, no en la última elección, porque en esta no participamos, pero en la anterior, en el 2009, de decir, nos atrevimos con muchos meses antes de anticipación, incluso antes que la UCA, a decir que iba a ganar Mauricio Funes. Vamos a ver la siguiente lámina, Emilio, para compartirla también con nuestros amigos televidentes y que tú nos expliques el contenido de la misma. El candidato que escogió en la hoja es por el que seguramente va a votar el día de las elecciones presidenciales. Esta lámina es bien interesante. Dice que serán en el 2014 o todavía podría cambiar de opinión el día de las elecciones. Hay un 14, que es el número que estábamos manejando, por cierto. Hay un 14% que son los que no quisieron colaborar en la lámina anterior, que nosotros le estamos llamando en este programa de alguna manera los indecisos todavía, que podrían cambiar el panorama, fíjate. No, es un 27.9% que todavía podría cambiar de opinión, dice. Todavía podría cambiar, más los que no quisieron participar. En efecto, aquí las cosas todavía falta que corra mucha agua debajo del puente. Este no es el voto leal, este es el voto flotante. Esta demuestra un alto nivel de definición en este temprano momento. Quiero también decir que esta fue autoadministrada y muchos encuestadores le llamamos a esto el voto duro. Pero lo que hay que destacar aquí estadísticamente es que el 49.1 afirma que es el el candidato que escogió, ¿verdad? Como vimos antes, es por el que seguramente va a votar el día de las elecciones. Pero todavía podría cambiar de opinión un 27.9%. Y eso es también importante decirlo en este momento para los televidentes. Las encuestas son una foto del momento. Pueden pasar muchos hechos. No ha habido todavía la convocatoria oficial de las elecciones. ¿Es determinante la campaña oficial? Sí, yo creo ¿Para que cambiar sí. la percepción? Por supuesto, va a haber más intensidad. Pronto eso porque algunos que dicen, mire, es que la campaña ya no cambia, ¿no? La forma de pensar de las personas, ya esto está definido y no es tan cierto eso. Yo preferiría investigarlo de manera científica para poder hacer algún tipo de afirmación, Romeo, pero esta es la foto de hoy. Si las elecciones fueran el día de hoy, tendría 6 puntos de ventaja el candidato del FMLN. Pero falta ver qué pase de aquí a las elecciones, ¿verdad? Sin embargo, el crecimiento del FMLN ha sido constante y, digamos, como la tortuga, pero muy seguro, un crecimiento permanente. ¿Y cuál ha sido el comportamiento del comportamiento de Arena? Es también, pero a la inversa, para abajo. Un desgaste permanente, su división interna, un candidato... Ok. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial. Cristóbal Ayala está listo también nuevamente para informarnos. Cristóbal, te escuchamos. Adelante. Gracias, estudio. Continuamos informándole para Noticiero Hechos AM sobre el tráfico vehicular en la zona. Nos hemos trasladado hasta la calle que conecta hacia la Ciudadela Don Bosco, específicamente a la altura de Ciudad Delgado, donde podemos observar que 2 postes pues lastimosamente han caído sobre la carretera, sobre la vía, específicamente desde el sector del cementerio del barrio San Sebastián.
lo que está ocasionando a esta hora un fuerte tráfico vehicular. Como sabemos, esta es una de las alternativas, luego de que el Boulevard del Ejército pues está prácticamente cerrado. Muchos vehículos, mucho transporte colectivo se dirige por ese sector, lo que está ocasionando el exceso de la carga vehicular. Como podemos observar, ahí están algunos automovilistas intentando cruzar, lo que ocasiona un mayor congestionamiento. Eso es parte de lo que tenemos a esta hora. Estamos informándole sobre la carretera alterna que conecta desde Ciudad Delgado hasta la Ciudadela Don Bosco. Ese es el tráfico vehicular que se vive. Con esa información regresamos hasta los estudios principales. Buenos días. Buenos días, Cristóbal, muchas gracias. Con mucho trabajo en la mañana a través de nuestra señal de microondas. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos les dejo planteada la pregunta: ¿cuántos salvadoreños creen ustedes que creen que el FMLN debería seguir gobernando este país y cuántos salvadoreños creen que no debería de seguir gobernando este país? Creo que la otra lámina es ¿cuántos creen ustedes que Arena debería de regresar a gobernar nuestro país? Volvemos en breve. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos faltan dos láminas que revisar y algunos comentarios a través de las redes sociales. Vamos a ver esta lámina que pregunta precisamente si cree usted que el FMLN, en su opinión, el FMLN debería seguir gobernando o el FMLN ya no debería gobernar. Cerrado, ¿no? Cerrado, yo te diría que empatado. Sin embargo, levemente predomina el FMLN y ya no debería gobernar. Pero a la par los que creen que debería seguir gobernando. Quiero aclarar aquí que para mucha de la teleaudiencia tal vez han escuchado más cosas positivas según lo que dicen los salvadoreños, no Vox Latina, sino lo que dice la encuesta, porque como tú sabes no da tiempo en televisión presentarte todas aquellas gráficas que te mandamos en un inicio y donde hay también pues cosas positivas y también cosas negativas del actual gobierno, pero no hay tiempo en una hora, se hace imposible. Pero bueno, ahí están los resultados. El 43.7% dice que el FMLN debería seguir gobernando y un 44.2% dice que no. O sea, dividida, es prácticamente un empate. Sí, esta es la expresión de la sociedad salvadoreña, la polarización que vive de alguna manera la sociedad salvadoreña. Blanco, negro, izquierda, derecha, ¿no? La próxima lámina también consulta sobre el principal partido de oposición, si mal no recuerdo. En su opinión, ¿Arena debe volver a gobernar el país o Arena no debe volver a gobernar el país? Es la pregunta que está planteada y ahí tiene usted los resultados para que pueda analizarlos. Bueno, aquí sí no se puede hablar de empate técnico. La mayoría de los salvadoreños, y cuando hablo de la mayoría de los salvadoreños que están en sus casas, a donde fuimos a tocar, aquí sí dice el 53.4% que Arena no debe volver a gobernar. Y creen que debería volver a gobernar solamente el 34.6%. Ahí sí hay una diferencia marcada. Y los rechazos superan el 50%. En resumen, el FMLN tiene más posibilidades de ser reelecto. Y lo insisto porque estas son preguntas de control, Romeo, son preguntas que le dan más consistencia y solidez a los datos que he presentado a lo largo de esta mañana de temblores. Emilio, algunos comentarios. Mira, Neftalí López dice: saludos a entrevistado, argumenta técnicamente y sin sesgos los resultados de la encuesta, dice nuestro amigo que nos escribe. Además, otra persona dice: muy excelente entrevista, me regalas el Twitter y el Facebook, no sé si tienes Twitter y Facebook, de esta casa encuestadora, por favor. Y también, déjame leerte el siguiente comentario. ¿Cómo es posible que una encuestadora diga que este es un gobierno de éxitos si estamos peor que antes? Es la apreciación de algunos salvadoreños, ¿no? Una apreciación legítima y que está además consignada entre los que creen eso, pero la mayoría dice lo contrario. La mayoría dice que este es un buen gobierno y lo dice nuestra encuestadora y la mayoría de casas encuestadoras serias. Entonces, no lo decimos nosotros ni lo dice la casa encuestadora. Nosotros somos los mensajeros de lo que técnica y profesionalmente vamos a preguntarle a la mayoría de la población. Emilio, es una fotografía del momento, decías tú. Esto significa de que no todo está escrito, ¿no? De que esta cuestión puede cambiar. Falta lo que es el grueso de la campaña oficial. Sabemos que ha habido y desde buen rato ya campaña de los partidos políticos y presencia de los candidatos en diferentes escenarios, pero falta la campaña oficializada por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Tienes alguna idea? Si voy a pedirte una opinión más personal, ¿no? ¿Por dónde, ya que preguntaban ustedes en la encuesta si los candidatos estaban
coincidiendo con los temas que demanda la población. ¿Por dónde andan las principales preocupaciones de la población salvadoreña? Seguridad, indudablemente, Ajá. y la situación económica, la falta de empleo. Esos son los temas en donde debería de girar el eje de una campaña. Sí, son las preocupaciones netas de la población, Ajá. en expresiones altísimas, ¿verdad? El tema de la inseguridad, el tema de la pobreza, el tema de la falta de empleo. Emilio, la gente no se preocupa mucho por el tema económico. Sí, El tema del empleo sí, pero la por situación supuesto, económica. la situación que enfrenta el económica. país. Cuando hacemos la pregunta de cuál es el principal problema del país, la mayoría dice que es la seguridad. Pero cuando preguntamos cuál es el problema que más lo afecta a usted y a su familia, es el tema cabalmente económico. ¿Cuándo viene más o menos la próxima encuesta de Vox Latina? Espero que en más o menos un mes podamos estar de nuevo contándote resultados de nuestra nueva incursión en todo el territorio salvadoreño, en áreas urbanas y rurales. Te quiero decir que, por cierto, otro contraste entre la élite y lo que dice la mayoría de la población, la mayoría de la gente quisiera que la elección se definiera en primera vuelta. Es un alto porcentaje, tuviste la lámina que ya no se pudo presentar, y las bases argumentales o los argumentos para definirlo en primera vuelta es sobre todo por los costos que implica para el país una segunda vuelta. Aunque hay otros que argumentan que es más democrático dentro de la encuesta, abro comillas, no estoy hablando yo, y que hace mayor reflexión. Pero la mayoría dice quiere que se defina en una primera vuelta, por cuestiones económicas, por trauma de país también. Por trauma de país, por ahorro de país. Por ahorro de país. La encuesta presentada, Rumansor dice, la encuesta presentada este día difiere de la realidad, no son los resultados de campo. Te comento, según la copia de los documentos, dice un amigo que nos escribe, es natural, obvio, ¿no? Que habrá gente que no está de acuerdo con este tipo de resultados, otros que deben de estar de acuerdo. Así son las encuestas son de alguna manera como los fallos que dan los tribunales en los países, ¿no? Algunas personas que se sienten afectadas pues no están de acuerdo con el juez y dicen este juez no aplica bien la ley, y cuando le favorece dicen este juez aplica bien la ley. Es más o menos la situación que enfrentan las casas encuestadoras. Y las críticas, muchas veces, Emilio, las críticas hacia las casas encuestadoras va en cuanto a la metodología. Yo he escuchado aquel argumento que dice, mire, es que si usted se va, por ejemplo, a un municipio, el Paisnal, por ejemplo, que conocemos que es un municipio en donde siempre los resultados le han favorecido al FMLN, u otro municipio donde los resultados le han favorecido al Partido Arena, dice, pues obviamente los resultados le van a salir que el FMLN o Arena lleva la ventaja, ¿no? Mucho se ha criticado el método de las encuestas. ¿Qué puedes decir al respecto? Mire, cabalmente para que no pase eso, de los dos lugares que ustedes citan, nosotros hacemos un diseño muestral, y esto traducido en términos coloquiales es que de ese gran bolsón o esa gran bolsa de maíz que es todo El Salvador, nosotros metemos nuestra mano y sacamos un puñito pequeño de 1500 entrevistas, pero en ese puñito tenemos que tener maíz amarillo, maíz negro, maíz azul, maíz podrido, maíz con gorgojo, etc. En ese pequeño puñito, o cuando tú te haces un examen de sangre, ¿verdad? Tú tienes que sacarte un poquito de sangre para que sea representativo de todo tu cuerpo. Vas a ver tú que dentro de 10 años, yo me maravillo de todo lo que hemos progresado en El Salvador y todo el avance y toda la cultura democrática que hoy hay y la tolerancia que hay. Dentro de 10 años ya no van a haber ese tipo de dudas ni ese tipo de ataques a las encuestadoras, porque van a ver, y si lo podemos ver, que la mayoría de las encuestas a lo largo de la apertura democrática en El Salvador van coincidiendo con las tendencias que se dan el día de las elecciones. Pero es legítimo que alguien dude, es legítimo que alguien critique a las encuestas, porque también hay encuestadores que son mercenarios, hay encuestadores que falsifican en efecto las encuestas para favorecer a determinado instituto político. Tengo una duda, ¿hasta dónde llega el alcance, la mano esa que metes en ese saco de maíz y sacas la muestra, como tú dices, hasta dónde llega esa mano, ¿no? Llega hasta el fondo, llega hasta los caseríos, hasta las zonas rurales, donde podría ser que el pensamiento sea distinto de la población, la percepción del gobierno sea distinto, donde probablemente hayan llegado programas de beneficio de los gobiernos o los partidos políticos, y sacas una muestra de eso realmente. Por supuesto, y por eso es una muy buena pregunta, porque por eso están los grandes contrastes de lo que aquí en las áreas urbanas, o lo más que vamos a La Libertad, o cuando vamos al campo realmente vamos a áreas urbanas, pero nunca al Salvador profundo, nunca a la ruralidad. Ahí están esas opiniones que pueden contrastar con alguien que tiene acceso al Facebook, que tiene acceso al Twitter, como le dicen.
Y ese es el tema. Y que puede cambiar los resultados. Por supuesto. Esta es una encuesta nacional, insisto, no es una opinión de Emilio Royade ni de Voz Latina, no es una opinión de un analista o de un académico o de un periodista o de un político que invitaste esta mañana, sino sencillamente vengo a presentar los datos que están recogidos de manera científica a nivel de toda la República de El Salvador. Hay que tomar en cuenta, Emilio, solo para terminar, que no necesariamente todos los salvadoreños y salvadoreñas sí pueden tener un celular, pero no necesariamente todos estamos conectados a las redes sociales. Por supuesto. No necesariamente todos los salvadoreños tenemos Twitter y Facebook. Hay muchos campesinos, y lo digo con todo el respeto y el cariño que me merecen los campesinos y campesinas, hay muchos que tienen teléfono celular probablemente, pero no inciden en la opinión. Por lo tanto, muchas veces esto del Twitter y el Facebook es nada más cuestión de percepciones. Creemos que cuando se critica o se aplaude algo, es el grueso de la población que lo está haciendo y no necesariamente es así, porque la gente, la mayoría, creo yo, no tiene un Twitter o un Facebook configurado como para poder incidir en la opinión pública y ser representativo, digamos, de la mayoría de la población. En efecto. Emilio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a un gusto Canal haber 12 conversado los contigo. teleaudiencias. Gracias. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Así será. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya para el cierre de Hechos AM. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos. Presentó.